Pues les doy aquí la bienvenida, les voy a hablar de un nuevo espacio que tiene el Centro Cultural Tlatelolco para ustedes. Mi nombre es José Manuel y yo soy mediador dentro del Centro Cultural. Eh, Estoy en la Brigada de Museos del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y del nuevo espacio que les vamos a hablar es del Centro de Interpretación Chaltilol, que pues es casi completamente nuevo, pues tiene muy pocos meses de vida en este punto, y vamos a ver las distintas salas que tiene este recinto para ustedes. En primer lugar, les voy a hablar de qué se trata este espacio. El Chaltiloli lo que busca es que nosotros, más que aprender sobre los temas variados que nos presenta este lugar, es que reflexionemos y nos preguntemos por qué hemos construido las concepciones en torno a los temas que trata este espacio, sobre todo los relacionados con los aspectos que comúnmente asociamos con el mundo indígena o con el pasado mesoamericano, para tratar de cuestionarlos, de por qué los concebimos así. Bueno, la primera sala que vamos a hablar es una que lleva por nombre Alianzas y Tensiones, y pues se centra principalmente porque pues es un espacio que ocupa a Tlatelolco para reflexionar de estos temas más densos o más complejos, eh, como un centro de reflexión. Ahora, vamos a entrar de cómo nos usa Tlatelolco este espacio para la reflexión sobre estos dos conceptos que son las alianzas y las tensiones. Primeramente, pues en este espacio el museo nos va a recibir con estas distintas imágenes o distintos recursos para mostrarnos un panorama global sobre la historia que ha vivido Tlatelolco. Pero lo interesante o lo llamativo de este lugar son los hilos que se observan que unen a cada una de las imágenes. ¿Por qué? Porque los hilos unen pasado con presente, unen épocas muy remotas que probablemente pues una conexión tan directa no tienen, pero pues siguen siendo eco de eso es pasado, esa historia que se vivió en Tlatelolco. Y al final de cuentas nos ayuda a explicar pues esta panorama social que se tiene en Tlatelolco. Ahora, en este punto de las alianzas o las tensiones, creo que los hilos ayudan a ser un buen recurso metafórico, porque pues un hilo lo puedes estirar lo más que puedas y para tratar de unir dos cosas, ¿no? Este hilo, pues, valga la redundancia, se va a tensionar y va a lograr esta conexión. Ahora, eh, para ejemplificar cómo se manejan estos dos temas en el entorno de Tlatelolco, vamos a usar dos periodos de tiempo que son el proceso de evangelización o de uso de las poblaciones tlatelolcas para preparar códices, etcétera, para pues, lograr convertir en la religión católica a estas poblaciones. Okay. Ok, aquí en este primer espacio vemos distintas imágenes que nos hacen alusión a épocas del pasado mesoamericano o ya más avanzado el tiempo de la conquista o de la colonia. Sobre todo, una imagen que vemos aquí, esta de este fraile aquí hablando con estas personas, nos hablan de este momento de tensión muy fuerte en Tlatelolco que puede cerrarse en una colaboración, un diálogo, eh, pero pues así como que digas qué bonito y qué chido esto, pues no tanto porque al final de cuentas pues eso, hay una imposición de creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque en este lugar, en Tlatelolco, se formó un colegio, que es el Colegio Santa Cruz Tlatelolco, en el cual se usó a jóvenes tlatelolcas para, para tratar de uh, enseñarles los valores hispanos occidentales, ya sea pues la religión, la lengua, etcétera, y que posteriormente estos valores los pudieran transmitir a sus otros miembros de sus poblaciones o sus grupos.
Ahora, en este aspecto también, para lograr entender cómo funcionaban sus pensamientos, pues también estas poblaciones colaboraron con los frailes para crear herramientas tan importantes como son los códices, y los que más destacan, por ejemplo, son el florentino y el plusvaliano, uno que pues nos va a narrar muchos aspectos de la vida social de estas poblaciones, o el plusvaliano, que nos habla de las plantas medicinales, los tratamientos, etcétera, que se recurrían en esos tiempos. Al final de cuentas, sí vemos un diálogo, una colaboración para crear conocimiento, pero pues viene desde un aspecto, pues podemos decirlo vertical en cierto punto, donde un fraile pues trata de obtener información para lograr erradicar ciertas ideas e imponer otras, ¿no? Entonces hay como esta tensión entre diálogo, imposición, etcétera, colaboración, como se quiera ver, pues que se está presente en este mundo de Tlatelolco, y que pues va a impactar mucho en los posteriores momentos que se van a vivir en este territorio. Ya vamos a avanzar un poco muy fuerte en la historia, porque pues al final de cuentas, como nos pone esta sala, pues vamos a dar un salto temporal, ¿no? Porque al final de cuentas todo puede estar conectado. Vamos a saltar temporalmente hasta al final del siglo XIX, principios del 20, y ya después vamos a irnos todo el 20. ¿Por qué? Porque Tlatelolco, después de ser este lugar del Colegio de Santa Cruz, de todo esto, pues se va a convertir en un lugar otra vez de tránsito, de comercio, porque pues aquí se van a empezar a realizar talleres y vías férreas para que pues sean conexiones para los ferrocarriles más importantes de la Ciudad de México, el de la Villa y el de Buenavista, y pues aquí van a estar estos grandes talleres donde se arreglaban, se mandaban a los distintos trenes para los distintos lugares que cubría el ferrocarril. Así como, pues cuando tú te duermes en el metro y apareces en un taller, así era este Tlatelolco, ¿ok? Pues, si nos imaginamos estos talleres del metro, pues la zona donde estaban puestos, pues no era la más, pues, bella o la más arreglada, porque pues no estaba pensada para ser habitable, sino pues para ser un espacio de trabajo de obreros, pero pues los trabajadores pues también tienen que vivir, también tienen que habitar y estar cerca pues de su lugar de trabajo o tener alguna accesibilidad para esto, y pues también muchas de esas poblaciones que se acercaron, porque en un lugar de trabajo pues hay mucha vida, pues porque los trabajadores también comen y hacen otras cosas, pues empiezan a llegar estas gentes y habitarlo, pero pues como no era un lugar pensado para la vivienda, se tiene que improvisar esto. Entonces va a haber un montón de lugares como vecindades, tugurios, o sea, lugares como medio raros para vivir, y esto va a volver a Tlatelolco una zona un poco peligrosa, pero pues al final de cuentas esto va a ser la vida que va a tener Tlatelolco en esos entonces. Sin embargo, al igual que podemos decir que las evangelizaciones, va a llegar la modernidad a tratar de cambiar y de tratar de pues llevar la civilización, entrecomillado, a este mundo, y va a meter un proyecto de urbanización que es la unidad habitacional Tlatelolco para cambiar todo. Donde vamos a aparecer grandes edificios, eh, un montón de mercados, teatros, juegos, etcétera, pero sí va a estar muy bello todos los edificios que van a crear, va a venir a vivir mucha gente, pero las que antes vivían aquí, en las vecindades, pues lamentablemente van a ser desplazadas. ¿Por qué? Porque aunque se les prometió que probablemente iban a tener una vivienda aquí, pues el costo iba a ser más amplio, ya no lo podían acceder ni tenerlo. Por lo tanto, pues van a tener que buscar otros lugares y moverse a las periferias para encontrar. Entonces te vemos como esta idea de vivienda pues está afectando a un grupo social, ¿no? Entonces está también esta tensión presente entre modernidad, avance, etcétera, y el modo de vida en general de las personas. Cómo genera esta modernidad también ciertas desigualdades, ciertas tensiones sociales que probablemente a veces no ponemos mucha atención en ello, pero están ahí. O sea, por eso a veces vemos que en estas periferias a veces hay mayores inseguridades o hay menos servicios, etcétera, porque están estas maneras distintas de tratar los ambientes.
Aquí ya vamos a ver otros puntos de colaboración de Tlatelolco, como cuando fue para el Tratado de Tlatelolco, que fue el acuerdo para quitar las armas nucleares, bueno, para tratar de contener las armas nucleares, pero pues eso es otra historia, pero lo importante aquí en este punto es cómo este proyecto de urbanización de Nonoalco Tlatelolco pues va a trastocar completamente el ambiente y el paisaje y la vida de muchas poblaciones, al igual que pasó pues en este proceso de evangelización. Y va a cambiar completamente pues el ambiente de Tlatelolco. Estas tensiones, pues sí, básicamente podemos decir tensan, ahora sí que os estiran la liga muy fuerte y pues, pero siempre nos dejan estas conexiones, estos pensamientos, esta tensión está porque siempre van a haber estos ecos y estos reflejos que van a estar dialogando y van a estar presentes, ya sea pues en una colaboración, en un conflicto, etcétera. Aquí vemos esta imagen donde alcanzamos a ver la iglesia de Tlatelolco junto con las ruinas y pues este juego entre el pasado colonial, el prehispánico, que sigue presente ahí en Tlatelolco, ¿no? Y sumado a la modernidad con los edificios, sigue presente y sigue jugando, ¿no? Al final de cuentas, vemos que, pues sí, es la Plaza de las Tres Culturas, muy bonito y todo, que convive, pero pues también nos evidencia, pues, estas historias, cómo se fueron construyendo y cómo se fueron creando, generando tensiones, problemáticas, que al final de cuentas pudieron desplazar a los grupos que vivían antes o eh, a lo mejor en cierto momento también lograron hermanar y tener una colaboración, etcétera. O sea, fue muy compleja la historia de Tlatelolco, tiene un montón de historias alrededor que pues aquí podemos ver cómo se conjugan en este museo, ¿no? Es ver que a Tlatelolco, ¿qué es Tlatelolco? Es este espacio lúgubre que lo asociamos con los otros momentos que vamos a ver posteriormente en otros videos, o es este espacio de vida, de convivencia social, etcétera. ¿Qué es Tlatelolco? ¿Por qué concebimos a Tlatelolco así? ¿Qué historias hay en ese? ¿Cómo han conjugado estos grupos sociales que están ahí? Esto es lo que quiere reflexionar este primer espacio de alianzas y tensiones. Cómo los grupos han logrado pues habitar Tlatelolco conforme han pasado los años. Y pues esta es la primera, una de las primeras salas que nos recibe en el Centro Cultural Chaltiloli, de interpretación, perdón, Chaltiloli, para pues invitarnos a la pregunta y a abocarnos a visitar con más dudas que respuestas el museo.